Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 3. Presentaremos el tema revisando los principios de causalidad. ¿Qué es causalidad? La causalidad es una asociación que describe un factor que directa o indirectamente causa un desenlace. La forma directa describe un factor causal directo de una enfermedad sin etapas intermedias, mientras que la forma indirecta describe un factor causal de una enfermedad pasando por una o más etapas intermedias. La forma más común de encontrar es la forma indirecta. La asociación causal requiere de un nivel probatorio alto. Los postulados de Hill se describe el primero como fuerza de asociación, en el que a mayor fuerza asociativa, mayor probabilidad de relación causal. El segundo postulado, consistencia. La asociación se observa repetidamente en otros estudios con otras poblaciones en diferentes marcos. El tercer postulado es la especificidad, en el que una asociación y una enfermedad están estrechamente definidas y es quizá el criterio más difícil de cumplir. Como cuarto postulado se encuentra la temporalidad, que indica que el factor que se supone ha causado la enfermedad tiene que haberse producido o presentado antes del desarrollo de la misma. El quinto postulado es el gradiente biológico, que indica que existe una relación entre la dosis y la respuesta. A medida que aumenta la exposición, aumenta también el riesgo de desarrollo de la enfermedad o su gravedad. El sexto postulado es la verosimilitud, este criterio que no se puede exigir, ya que habrá asociaciones nuevas que descubran deficiencias en el pensamiento biológico actual. El séptimo es la coherencia. Este nos explica que la asociación no entra seriamente en conflicto con la historia y la biología del proceso de la enfermedad. El octavo es la prueba experimental. Los experimentos apoyan la asociación. Y por último, la analogía. Previamente se han descrito ejemplos de asociaciones similares en relación con otras entidades morbosas. Continuando con los tipos de relaciones causales, tenemos la necesaria y suficiente, en donde un factor es necesario porque se produce la enfermedad solo si se halla presente el factor, y suficiente dado que la exposición siempre lleva a la enfermedad, y necesaria pero no suficiente. Se requiere más de un factor y generalmente según una secuencia temporal. Suficiente pero no necesaria. Un factor específico puede causar una enfermedad, pero otros factores por sí mismos también pueden causar la enfermedad. Y por último, ni suficiente ni necesaria. Un factor específico puede combinarse con otros factores y producir una enfermedad. Sin embargo, puede producirse la enfermedad incluso en ausencia del factor. Este modelo causal es observado con frecuencia en las enfermedades crónicas. A continuación explicaremos una asociación causal con base en un estudio sobre la infección prenatal por el virus del Zika que provoca microcefalia y otras anomalías cerebrales graves. En el primer postulado, la fuerza de asociación, se indicó un brote del virus Zika y además se registraron aumento de casos de microcefalia y otras anomalías. Este aumento sustancial en el número de casos se han asociado con el brote del virus del Zika en Brasil y sugiere una fuerte asociación. El siguiente postulado, como consistencia, es que algunos de los aumentos de casos después de los brotes de infección ocurrieron también en otros países, como en Polinesia Francesa, en Brasil y posteriormente en Colombia. Asimismo, se evidenció que madres que viajaron a áreas de transmisión activa del virus, en los informes de casos de infección en fetos o bebés que desarrollaron posteriormente microcefalia u otras anomalías cerebrales. En cuanto a la especificidad, la presencia de ARN del virus del Zika provoca anomalías fetales cuando los embarazos están en curso. Además, el virus del Zika infecta de manera eficiente las células progenitoras neurales y produce muerte celular y crecimiento anormal, proporcionando así un posible mecanismo para la microcefalia. Se ha encontrado evidencia que confirma que el virus del Zika es una causa de defectos congénitos. En cuanto al postulado de temporalidad, en el caso de la microcefalia severa y otras anomalías cerebrales,
son consistentes con una infección que ocurre en el primer trimestre del embarazo o al comienzo del segundo, siendo estos periodos críticos para la infección. La plausibilidad, la infección de las células progenitoras y tenemos los resultados similares a una infección prenatal. Y en el otro punto tenemos la coherencia, que encontraron que existe una relación causal entre la microcefalia y la infección del virus Zika. También es consistente la infección prenatal con la causa de microcefalia y anomalías cerebrales. En la analogía, vemos que ningún otro flavivirus ha demostrado causar definitivamente defectos de nacimiento en humanos, pero se ha demostrado que los flavivirus, los virus de la encefalitis japonesa y de West Brom, causan muerte fetal y anomalías cerebrales de animales. Los resultados son similares a los observados después de una infección prenatal con otros teratógenos virales, como por ejemplo citomegalovirus o virus de la rubiola. Y aquí solo se cumplen 7 de los 9 criterios, pero sin embargo no es necesario que se cumplan los 9. Y aquí observamos la tabla de contribución.